Reddit, No Sleep. Los experimentos del sueño de Arkansas. A los que duermen. Esto sucedió hace unos años. Es posible que hayas escuchado rumores si estás en el campus. Algunos incluso circularon en línea. Porque soy el único que lo sabe y me quedé callado, por varias razones. Ninguno de los demás importa ahora. Esto es lo que realmente sucedió. 4 estudiantes fuimos escogidos para este experimento por el profesor Richardson porque todos estudiamos con él, trabajamos con él y ganamos su confianza. Dijo que este experimento era diferente. Y teníamos que mantenerlo en secreto. Quería mantener los detalles al mínimo. Todo lo que nos decía antes de empezar era que requería un mes de nuestras vidas y que si el experimento resultaba, ya no sería necesario volver a dormir de nuevo. Piénselo. Dijo el profesor. De 6 a 8 horas adicionales cada día. Su mes será devuelto antes de que termine el año. Si tenía razón, seguramente tendría un premio Nobel. Cambiaría el mundo. Nosotros creíamos en él. Dormir se convertiría en un hobby, imagina eso. Nos sentimos afortunados de ser parte de esto. Entramos con la mayor de las esperanzas, estábamos tan emocionados por un nuevo futuro para la humanidad y para nosotros mismos. Yo fui el único que consiguió abandonar ese lugar. Semana 1. El profesor Richardson nos llevó al lugar en su camioneta, explicando en el camino lo que debíamos hacer. Para los fines del estudio, se nos pidió que permaneciéramos en el recinto, como él lo llamó. De hecho, estaríamos encerrados y privados de ventanas y wifi. Aparte de soportar con paciencia, no tuvimos mucho más que hacer. Mi máquina hace todo el trabajo. Explicó. Utiliza una compleja mezcla de ondas sonoras para interrumpir los procesos del sueño, apéndices evolutivos de los días anteriores a la civilización. El efecto secundario más inmediato que notarán es que no soñarán. Cualquier otro efecto que notásemos lo debíamos anotar. Estábamos, como él dijo, en territorio inexplorado y, por lo tanto, tuvimos que mapear los peligros. La inmensidad del proyecto fue lo suficientemente inspiradora. Luego vimos el recinto, el octágono, como era conocido. Era una estructura octogonal de hormigón construida al final de un laberinto de caminos de tierra en algún lugar de los bosques de Searcy, Arkansas. Nunca he podido encontrarlo de nuevo. El profesor dijo que originalmente estaba destinado a ser una cárcel para terroristas, pero fue abandonado y nunca se usó. Es prácticamente impenetrable, invisible para los satélites, pero para nosotros había sido abastecido con todas las comodidades que necesitaríamos para el mes que durarían las pruebas. No sé si alguno de nosotros realmente esperaba conquistar el ciclo de sueño. Pensamos que, tal vez, una reducción en los requisitos para dormir sí podría ser posible. Pasamos una buena cantidad de los primeros 2 días especulando sobre cómo funciona la máquina con su compleja mezcla de ondas sonoras, y si el sueño realmente es un apéndice evolutivo, como había afirmado el profesor. Al tercer día de dormir solo 3 o 4 horas, al contrario de sentirnos aturdidos, estábamos más despiertos y llenos de energía que nunca. Estábamos alertas y listos para debatir estas ideas. Fue entonces cuando la emoción realmente nos golpeó. Realmente lo hizo, dijo JT. JT era un tipo grande con barba pelirroja, el tipo de hombre que todavía tiene una colección saludable de cartas de Magic. No lo sabemos, dijo James, siempre escéptico. Él vino de Australia solo para estudiar con el profesor Richardson. En realidad, la máquina podría estimular las glándulas suprarrenales, para que nos administren dosis leves de adrenalina durante todo el día. Aún así, no cambiaría el hecho de que él le ganó al sueño, dije. Con nuestro tiempo extra, estábamos leyendo toneladas, jugábamos una cantidad estúpida de Call of Duty, y aún teníamos mucho tiempo para sentarnos y debatir. Creo que tengo que admitir que es jodidamente increíble, dijo James. Todos lo sentimos. Era casi eufórico, la emoción que sentimos por ser posiblemente los primeros humanos en vivir sin la necesidad de dormir. Técnicamente todavía necesitábamos algunas horas cada noche, pero juntos decidimos que era más por costumbre que por necesidad. Luego, al cuarto día, Don dijo, hay algo mal. Don era serio. Súper serio, solía ser seminarista, me habían dicho. No hablaba mucho y, cuando lo hacía, generalmente valía la pena escucharlo. Esta vez puso en palabras algo que había estado sintiendo, pero supongo que estaba enterrado por la emoción. ¿Con el experimento, o...? Eso fue JT. No lo sé. Es un sentimiento. Esta inquietud constante. Como si esto no estuviera yendo como se supone que debería ser o que estamos en el lugar equivocado. No, dijo James. Creo que eso es todo. Es este lugar. Todos sabíamos que era extraño cuando lo vimos por primera vez. Este octágono de hormigón.
pero viviendo en él, creo que hay algo mal con este lugar, como si algo terrible sucediera aquí. Entendí que nunca se utilizó, dije. Los gobiernos siempre dicen eso sobre las cárceles de tortura. Dijo James. Es más que eso. Dijo JT. Yo también lo siento. Pensé que era solo por la falta de ventanas al principio, pero eso no es todo. Creo que son los ángulos, es como que los ángulos en este edificio no suman al total de lo que deberían. ¿Qué pasa si todos están muertos afuera? Don preguntó. James saltó tan rápido que su silla cayó al suelo. Deja esa mierda, Don. ¿Por qué dirías eso? Bueno, ¿qué están diciendo? Yo pregunté. ¿Este es un octágono embrujado? Sí, James. Dijo JT. Fue construido en un cementerio octogonal indio. Está bien, ¿quieres molestar con eso? Mira, el espacio a nuestro alrededor se transforma en función de cómo lo percibimos. Toma una iglesia, por ejemplo, las personas que van allí lo perciben como sagrado. Entonces hacen cosas, como dejar sus muletas atrás cuando se obligan a caminar, o encienden sus velas, o lo que sea. Estos cambios en el espacio solo mejoran la percepción de santidad e influyen en los futuros visitantes para que lo perciban de la misma manera y los transforme de la misma manera. Los lugares embrujados funcionan igual. Por una razón u otra, comienzan a ser percibidos como embrujados. Cuanto más se perciben de esa manera, más se impregnan de inquietud. Incluso si nunca has visto el lugar antes, captas las pistas sutiles, sobre todo si eres sensible y perceptivo. En cierto modo, es cierto decir que es un espacio embrujado. Es cierto decir que la iglesia es santa. Nuestra interacción con ese espacio lo ha convertido en algo más que madera y yeso, o lo que sea. Entonces, lo que estás diciendo es que tal vez ocurrieron algunas cosas aquí y estamos experimentándolas. Algunas cosas horribles y sangrientas. Y en ese sentido, sí, es un octágono embrujado. Dije. No, Dijo Don. Los lugares se consideran santos, porque una autoridad lo telegrafía a quien quiera escucharlos. Al igual que los lugares embrujados ganan mucho dinero con los turistas tontos. Sea lo que sea, dije, todos estamos de acuerdo en el que algo no se siente bien con nuestra situación. Quizás sea la máquina. Yo digo que lo anotamos como un efecto secundario. En ese punto, al menos, todos pudimos estar de acuerdo. No calmó ninguna de nuestras inquietudes, pero lo anotamos. De alguna manera, también acordamos la reacción de inmediato, sensaciones agudas de que hemos entrado en algo donde no somos bienvenidos. Semana 2. Hicimos todo lo posible para ignorar estos sentimientos y continuar como lo veníamos haciendo. Esos primeros días habían sido algunos de los mejores en nuestra vida adulta. Pero nunca volvimos a esos tiempos felices. Entonces me di cuenta de lo poco prevenido que había sido el profesor Richardson al dejarnos ahí sin ningún medio de contacto con el mundo exterior. Cuando expresé esa opinión. Eso es justo lo que había estado pensando. Dijo JT. Richardson no es un tipo tonto. ¿Me entiendes? Creo que hizo esto a propósito. ¿Por qué tendría que hacer eso? Yo pregunté. Para la ciencia, por supuesto. Es uno de esos metaestudios donde se nos dice que se trata de una cosa, pero en realidad se trata de cómo reaccionamos al experimento. Como los experimentos de Milgram. Oh, no es su elección. Dijo James. El gobierno lo obliga a hacerlo, y esa máquina está diseñada para controlarnos. O algún tipo de culto, como la cienciología. Esta es una instalación construida por el gobierno, que en realidad tiene sentido. Sin embargo, no lo es la parte de la cienciología. Piénsalo. James comenzó, pero lo interrumpí. Está bien, le dije, volvamos a la Tierra por un segundo. En el mejor de los casos, Richardson es un imbécil que no se preocupa por nuestro bienestar personal. ¿Correcto? Cortala con eso. Dijo Don, el que menos esperaba que me discutiese. Deja de intentar actuar como el chico más racional de la habitación. No sabes en lo que está metido Richardson. Le gustan otras cosas, cosas de las que nunca hablará públicamente. Miré a los demás y vi una confusión similar. ¿De qué estás hablando? Le pregunté. He escuchado un poco sobre esto, en realidad. Dijo James. Tiene algunas ideas extremistas. Digamos que no es el académico respetado que aparenta ser. Dijo Don. He leído parte del contenido que no publica. Piensa, y cree muy seriamente, que hay algo más, algo además de esto. Algo más que lo material.
Eso no es completamente extraño, dije encogiéndome de hombros. Estaba esperando algo peor. Entonces, en lugar de eliminar el sueño, ¿está tratando de hacernos ver a Dios? Pregunté sarcásticamente. No sé, hermano. Solo digo que si él cree que el cerebro toca otra realidad, este es el tipo de experimento que le gustaría realizar para probar su teoría. ¿Crees que Richardson tiene esta habitación octogonal inquietante para eso? Creo que podría estar aquí en alguna parte, dije, sin siquiera pensar en lo que estaba diciendo. Me miraron esperando una explicación y con lo que parecía miedo en sus ojos. Es extraño que tuviéramos tanto miedo de este hombre que admirábamos hasta hace 2 semanas atrás. A veces siento que alguien me mira dormir, le expliqué. Mi voz comenzó a temblar. Me imaginé que era uno de ustedes al principio. Lo siento especialmente cuando no estoy completamente despierto, pero no completamente dormido. Esos momentos cuando te despiertas por unos segundos para ajustar tu almohada. Podía sentir, ver y escuchar a alguien parado sobre mí, solo respirando y mirando. Y estaba demasiado cerca de la inconsciencia para hacer algo al respecto. Luego me quedé dormido nuevamente. Pude ver el terror llenando los ojos de los demás mientras hablaba. También lo he estado sintiendo. Dijo Don, casi en un susurro, como si tuviera miedo de ser escuchado. Pensé que eran ideas mías solamente. Yo también. Dijo James. Alguien más está aquí. Sentencié finalmente. Nos acercamos más. Nuestros ojos recorrían nerviosamente la habitación gris de hormigón. Todos estábamos sintiendo lo mismo, estoy seguro. Que estábamos atrapados. Atrapados dentro de este horrible edificio con alguien u otra cosa. Espera, Dijo JT. ¿qué estaría comiendo esta persona? No vemos que nuestra comida desaparezca. No hay manera de salir. No hay realmente ningún lugar para esconderse. Tenemos que empezar a ser sensatos. Solté un suspiro de alivio, porque tenía razón. Está bien, pensemos en esto, dije. Digamos que este es otro efecto de la máquina, fase 2, paranoia. Fase 2, paranoia. Dijo Don asintiendo. Lo escribimos en nuestros cuadernos. Al día siguiente, cuando todos nos reunimos para desayunar, JT preguntó. ¿Han tenido algún sueño? Todos negamos con nuestras cabezas. Richardson estaba en lo cierto con eso, le dije. El punto es no tener sueños. ¿Crees que es saludable? No creo que sea saludable. Creo que la máquina no nos hace no necesitar dormir, nos hace sentirnos cansados. Creo que todo esto podría estar sucediendo porque no estamos soñando. Dijo JT. Realmente no podemos responder, ¿verdad? Dijo James. Los sueños naturalmente acompañan al sueño REM. Por lo tanto, no tenemos ningún estudio que diferencie entre los efectos de no soñar y no dormir. O tal vez estamos soñando y los sueños simplemente se van a otro lado. Dijo JT. No sabía a qué se refería con eso. Nadie lo hizo. Pero todos dejamos de hablar y nos dispersamos. Algo sobre eso se sentía demasiado cierto. Semana 3. Nuestras reuniones para discusiones teóricas se volvieron cada vez más raras. Tendemos a aislarnos y nos miramos con recelo. Todavía tenía esos sentimientos de inquietud y de incomodidad todos los días. Y cada noche la figura parada sobre mí. Estaba durmiendo aún menos ahora. Alrededor de 1 hora, como máximo. Tan poco sueño que comencé a verlo huir. La última vez, estaba lo suficientemente despierto para ver a dónde iba. Este es un rincón particular de mi habitación que siempre me pareció peculiar. Me sorprendí mirándolo incluso cuando no quería. Es un punto donde los ángulos son extraños. Mis ojos tenían problemas para concentrarse en eso. La figura se deslizó directamente hasta ese punto y desapareció en él. Cuando me desperté por completo, pregunté si había alucinado todo el asunto. Quizás fase 3, alucinaciones. Fui a esa esquina y la miré de cerca. Olía extraño, como la trementina. Luego, cuanto más lo miraba, más obligaba a mis ojos a enfocarse. Estaba seguro de que algo se movía dentro. Y me estaba mirando. Entonces escuché este horrible sonido lleno de odio que provenía de lo profundo de la esquina. No esperé para entender qué hacía ese ruido. Salí de esa habitación para siempre. Tomé todas mis siestas cortas en la biblioteca a partir de entonces. Mientras yacía en la biblioteca, escuché a JT hablar con alguien en el pasillo. Solo lo suficiente para volverte loco, pero no lo suficiente como para ser obvio. La voz estaba distorsionada de alguna manera, así que no puedo estar seguro.
De lo que estaba seguro era de que no reconocía esa voz en absoluto. Quienquiera que JT estaba hablando no era uno de nosotros. Puede ser tonto, pero estaba asustado, así que me quedé allí, fingiendo estar dormido mientras JT pasaba. Y mientras lo hacía, sentí que alguien o algo entraba en la habitación y se paraba sobre mí. Luego se fue. Después de un minuto de decirme que estaba siendo tonto, seguía JT. No lo vi en ningún lado, pero me topé con James, y él también dijo que no había visto a JT. ¿Has visto o escuchado a alguien que no debería estar aquí?, le pregunté. James me miró con una mezcla de sorpresa y terror. ¿Cómo lo supiste? No se lo he dicho a nadie. Me dijo que había escuchado a su madre llamarlo. No es un sonido débil que confundió con su madre, sino su voz, clara como la mía, llamándolo. Casi le responde, dijo. Casi. Luego se detuvo. Lleva muerta 1 año, hombre. Lo que sea que me estaba llamando, no era mi madre. Vi que estaba temblando y tenía las manos apretadas. Le dije que esperara ahí, que podrían ser alucinaciones auditivas. También había estado escuchando cosas como un niño llorando. Deberíamos convocar a una reunión, dijo James. Como efecto secundario de la máquina, tiene sentido. Se supone que los sonidos no son audibles. Sin embargo, de alguna manera nuestros cerebros deben estar recogiendo sus patrones aleatorios e interpretándolos como algo. El cerebro asigna un recuerdo para que el patrón tenga sentido, dijo Don después de que le dijimos. Teníamos escasez de explicaciones racionales y esa era bastante buena. Esperaba que tuviera razón. Unos días después, encontré a James en el gimnasio, golpeando el saco de boxeo. Le pregunté si estaba bien y me ignoró, así que volví a la sala de lectura. Unos minutos después estaba detrás de mí. Esa voz que he estado escuchando, no es mi madre. Por supuesto que no, le dije, ya lo habíamos hablado. Después de todo. No. Quiero decir, no sé a qué me refiero. Es solo que mi madre era una persona amable. Incluso si esta voz está tratando de sonar como ella, no es como ella en absoluto. No es amable. No es humano. Bueno, ella me ha estado diciendo cómo salir. Dejé mi libro y lo miré por completo para ver si hablaba en serio. Lo miré sin decir una palabra, porque sonaba muy maníaco. Ella dijo que hay una salida secreta dentro de JT. Solo tenemos que abrirlo para llegar a eso. James, dije, sin saber qué más decir en ese momento. Oh, lo sé que no es cierto. Solo tenía que decírselo a alguien. No sé qué está pasando en este lugar. Tengo miedo, hombre. Semana 4. James y yo comenzamos a buscar salidas después de eso. Como no estábamos durmiendo en absoluto ahora, tuvimos mucho tiempo para hacerlo. Cada vez que pensábamos que habíamos encontrado algo, era un callejón sin salida. Fue mientras hacíamos esto que vimos a Don parado solo en el pasillo dándonos la espalda. Don, ¿estás bien?, llamé. Adiós, chicos, dijo. Se dio la vuelta y con una sonrisa nos saludó. Luego dio la vuelta a la esquina. Miré a James para ver si estaba pensando lo mismo que yo, que algo malo estaba por suceder, y ya me estaba mirando. Corrimos tras él. Ya estaba al final del siguiente corredor. ¿Subiendo a un ascensor? Don, no. Gritamos y corrimos tras él, pero las puertas se cerraron antes de llegar ahí. El caso es que el octágono es un edificio de un piso. No hay ascensor. No sé a dónde fue Don o si lo que creo que vi realmente sucedió, pero sé que nunca volví a ver a Don. No entiendo, dijo James. ¿Qué está pasando? Antes de que pudiéramos tomar el tiempo para pensarlo, un grupo de personas dobló la esquina y se dirigió hacia nosotros. James, vámonos, le dije. No lo sé, pero nos vamos. Agarré su brazo y lo jalé conmigo, luego corrí. Corrí hasta llegar a la cocina. Y me escondí entre la pared y la nevera. Estaba seguro de que James estaba justo detrás de mí. Podía escuchar su pisada todo el camino. Pero cuando miré, se había ido. Me quedé ahí hasta que mi cuerpo no pudo soportarlo más. Quizás unas pocas horas. Cuando me escabullí, vi a alguien mirándome desde la puerta. Estaba tan sorprendido que me apoyé contra la pared. Era un niño pequeño. Entonces escuché gritos. El chico ya no estaba. Más gritos. Corrí hacia los gritos, asustado de lo que le podría estar pasando a James. Escuché un grito nuevamente, pero este se ahogó. Provenía de la habitación de JT.
Entonces deseé y todavía deseo no haber abierto esa puerta. James estaba ahí. Había abierto JT en rodajas y estaba revolviendo sus entrañas. La expresión de sorpresa y agonía se congeló en la cara de JT. ¿Qué hiciste?, le grité. Tengo que salir. Dijo James mientras hurgaba en los intestinos de JT. Salí de la habitación. No sabía qué más hacer. Solo tenía que encontrar un lugar donde esconderme hasta que Richardson pudiera sacarnos de ahí. Una vez que salí de la habitación, escuché a James decir, «¿Mamá?», y luego, «Oh no», y luego gritó. Regresé corriendo. James se había ido y no pude ver qué sucedió con él. No hay forma de que se fuera. Y un humo negro asqueroso provenía del abdomen de JT. Olía a neumáticos en llamas. Regresé a la cocina. Encontré un suministro de velas. Derretí un poco de cera sobre toallas de papel, y me llené los oídos con eso. Luego me acurruqué en un rincón, con los ojos cerrados, y esperé a que llegara el sueño. Esperé mucho tiempo, pero finalmente, llegó. Cuando desperté, el profesor Richardson me estaba sacudiendo. Más tarde descubrí que había estado durmiendo durante varios días. Me preguntó a dónde fueron los demás. Le conté todo. Traté de llevarlo al cuerpo de JT pero ya no estaba ahí. No había ni rastros de sangre. Me llevó a un hospital después de esto para asegurarse de que estaba bien. Pagaré la cuenta. Además, puede olvidarse de sus préstamos estudiantiles. ¿Qué?, yo pregunté. Te puse en peligro. Entonces sí, te lo has ganado en compensación, si te quedas callado. No crees que esas cosas realmente sucedieron, ¿verdad? No, esos eran sueños despiertos, aunque se suponía que no soñaras en absoluto. La máquina necesita ajustes. ¿Los demás están bien? Estarán aislados, bajo observación, durante un tiempo, hasta que publique los resultados. Por favor, haz lo mismo. Yo quería creerle. Siempre me he considerado una persona racional. Simplemente no le creí. Sí, todo pudo haber sido un sueño. Esa sería la explicación más simple. Pero no fue un sueño. Traté de encontrar a los demás, nunca lo logré. La verdad no creo que estén bien en absoluto. Traté de decirle a la policía al respecto, pero querían pruebas. Ni siquiera pude encontrar el octágono. James, JT, Don, si están por ahí y leen esto, avísenme que están bien, por favor. Y todos los demás, déjenme decirles lo que pienso. Creo que el profesor Richardson tenía razón en una cosa. Dormir realmente es algo que desarrollamos para protegernos, excepto, no de las criaturas que deambulan por los bosques por la noche. Nos protege de algo mucho peor, un mundo que nos rodea y no podemos ver. Gracias a Dios o a lo que sea que creas, que has dormido y sueñas. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete.